Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, esos días hemos estado viendo cómo el orgullo nos hace pequeños delante de Dios. Y hoy el Señor nos va a dar un ejemplo impresionante hablándonos de los niños. Aleluya. De los niños. Esos días estamos meditando en el libro de Lucas capítulo 18 y vimos ahí a un hombre orgulloso, fariseo, que conocía la ley, conocía la Biblia. Fui ahí delante de Dios a decirle lo que hace y señalando al otro. No te quiero contar todo, te invito a entrar a nuestro canal. Hemos tenido impresionante de visitas. La gente ha visto esto y yo espero que hayamos todos aprendido a ser humildes. Y aquí el Señor nos viene a dar una lección poniendo a los niños como ejemplo, diciendo que de tales es el reino de Dios. Entonces vamos a hablar hoy de los niños. El tema a meditar hoy es niños pequeños. Entonces vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Es cortito, pero hay una enseñanza tremenda ahí que quiero que tú y yo aprendamos. Que Dios te bendiga y empezamos. Entonces vamos allá, vamos a ver aquí en el versículo 15, vamos a leer y meditar, como hacemos otras veces. Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, escucha, les reprendieron. ¿Sabes? Que los niños no vengan, ¿verdad? Ahora vamos a ir a meditar qué es lo que Jesús piensa de esto. Vamos allá. Y aquí, mi querido amigo, vemos que erróneamente, los discípulos pensaron que Jesús no tenía que ocuparse de esto, ¿verdad? No debería molestarse con eso. Entonces los discípulos, igual que muchos adultos, muchos padres, piensan que los niños no tienen que hacer nada en la iglesia. Se van, se sientan, están quietos, escuchan la palabra y luego ya juegan. Pero no, el Señor dice aquí, vemos aquí que el Señor dice claramente, erróneamente los discípulos también pensaron como muchos padres y muchos padres que piensan que los niños en la iglesia tienen que estar sentados sin hacer nada más. Vamos a pasar al versículo 16. Y aquí el Señor está dando una lección impresionante a los padres que piensan que los niños tienen que ir a la iglesia solo a sentarse, a escuchar y no a moverse hasta después del culto, ya los dejan libres para jugar. Mira lo que Jesús dice aquí. ¿Por qué? Porque así también pensaban los discípulos. No es solo cosa de ahora, es cosa que también pensaban los discípulos. Dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí. Dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Fíjate hasta qué nivel el Señor pone a los niños. De hecho, cuando me tocó trabajar con niños en España, en la iglesia donde nací yo, donde el Señor me llamó, donde recibí el llamado, entonces ahí el grupo se llamaba Dejar a los niños venir a mí. ¿Sabes? La gente quería poner otros nombres, no sé qué kit, no sé qué. No. Yo dije, no, vamos a coger tal cual el Señor me lo puso, además de poner este nombre al grupo infantil. Y el grupo infantil se llamaba Dejar a los niños venir a mí. Amén. Y así de paso ya los niños también aprendían este versículo bíblico que el Señor está diciendo, dejar a los niños venir a mí. Si tú eres de estos padres que piensa que los niños tienen que ir a la iglesia, sentarse y no hacer nada, y no los llevas a la escuela dominical, o si sois esta iglesia que no tenéis escuela dominical, pero tenéis sitio que podéis hacer escuela dominical, hoy el Señor nos viene a reprender los que pensamos así, los que piensan así. Gracias a Dios yo no, pero los que piensan así, el Señor dice hoy, dejar que los niños vengan a mí. Porque de ellos, escucha, de los tales es el reino de Dios. Vamos a pasar ahora a meditar este versículo bíblico. Y vemos aquí, mi querido amigo, que ya sabemos que Jesús, todo era una lección. Luego daba una lección con la cosa. Cuando dice, mas llamándolos, Jesús llamaba a los padres con los niños. Y luego les ofrece aquí también, Jesús ofrece un ejemplo práctico. Un niño pequeño, mi querido amigo, completamente depende de sus padres. Así también el Señor, porque de los tales es el reino de Dios.
Entonces, un niño pequeño depende al 100% de sus tutores. Así también el Señor quiere que nosotros dependamos al 100% del Padre, ¿verdad? De la misma manera que un niño depende de sus padres, de sus tutores. Así también Dios quiere que tú y yo dependamos al 100% de Él. Amén. Vamos a seguir meditando, vamos a pasar para terminar el versículo 17. Y en este versículo 17 vemos que dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque todo lo que Jesús decía tenía una enseñanza. Había un por qué lo estaba diciendo. Entonces, mi querido amigo, vemos aquí que dice, de cierto os digo que cualquiera que no recibiera, o sea, lo que te he leído ahora, mira, el mayor obstáculo para entrar en el reino de Dios es que muchos, aleluya, muchos se niegan a humillarse. Fuerte, ¿verdad? Muchos se niegan a humillarse delante de Dios. Me refiero al factor orgullo. Y aún los que estamos en Dios seguimos estando ahí orgullosos, ¿verdad? Este es uno de los factores que hace que no entremos en el reino de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y vemos que aquí es lo contrario a un niño. Un niño le puedes hacer lo que sea, aleluya, cuando tú eres su tutor. Luego después de un tiempo le llamas y viene otra vez. Pero nosotros, los adultos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Cuando nos han hecho algo que nos ha dolido, ay, cuánto nos cuesta perdonar. Además, cuando hemos hecho algo malo, cuánto nos cuesta pedir perdón, humillarnos. Nos cuesta mucho. Y esto, mira, como dice aquí, es uno de los factores que nos hará perder el reino de Dios. El orgullo, el factor orgullo. Nos cuesta mucho humillarnos, mi querido amigo. Nos cuesta muchísimo. Y esto es muy triste. Esto puede hacer que muchos pierdan el reino de Dios. Que Dios nos dé la humildad. Hoy estábamos hablando, la profetisa Mauricia nos ha estado hablando de Nicodemo. Nicodemo estaba hablándole a Jesús y le decía, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a nacer otra vez? Él preguntó y nos estaba predicando esta mañana la profetisa. Él preguntó, ¿cómo un hombre ya siendo adulto? Porque cuesta tanto cuando ya somos adultos volver, ¿verdad? Y el Señor dice que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Él dice claramente, el mayor obstáculo para entrar en el reino de Dios es que muchos se niegan a humillarse delante de Dios. Es el factor del orgullo, que es lo contrario en los niños pequeños. Mi querido amigo, vamos a aprender a ser humildes. Vemos el fariseo que fue ahí con todo el orgullo, diciéndole, hasta le decía al Señor todo lo que él hacía. ¿Tú quién eres? ¿Qué crees? ¿Que el Señor no sabe lo que tú haces? El Señor sabe lo que hacemos. Recuerda que Él es soberano, Él sabe todo, Él es omnisciente, es todopoderoso. Tiene tantas cualidades, nuestro Señor sabe todo. Pero nosotros a veces vamos ahí a recordar lo que hacemos. Señor, es que yo. Y súper fuerte. Entonces vemos aquí que el factor orgullo va a hacer a muchos perder el cielo. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Un abrazo grande y hasta mañana.